Ahora sigue una charla bastante importante, es uno de los productos que se ha desarrollado gracias a Agrosavia, las investigaciones que han realizado, que es un producto para el gusano cachón. Le quiero dar la palabra a la doctora Paola Emilia Cuartas, también la va a acompañar el ingeniero Fernando con algunos comentarios, pues es un producto que está comercializando la Confederación Cauchera, que se llama Eritec. Entonces un gran aplauso a la doctora Paola Emilia Cuartas y al ingeniero Fernando. Gracias. Primero pues agradecerles a los organizadores de este evento por la invitación. Mi presentación es para hablarles un poco del producto Eritec, que ya lo vamos a mostrar, la importancia que tiene este producto y de la visión que le demos al manejo de las plantaciones hacia un manejo más sostenible. Como lo mencionaron, entonces este es el primer bioproducto para el control de gusano cachón en plantaciones de caucho, también en plantaciones de yuca para Colombia. Y primero pues quería darles como un contexto, hablar de la importancia de la plaga, del bioplaguicida Eritec, de recomendaciones de uso y por último algunas perspectivas y conclusiones. Esto pues está muy enfocado en el manejo de plagas como alternativas biológicas a principios de bioeconomía que se están viendo, están tornando en diferentes países para ir hacia una producción más sostenible en donde se haga un uso adecuado de los recursos biológicos y en donde a través del conocimiento con la ciencia, la tecnología y la innovación podamos cambiar la manera de hacer las cosas, de llegar a productos que tengan una sostenibilidad económica, social y ambiental, que no sigamos agotando los recursos naturales y que podamos darle a un consumidor un producto diferencial. Esto pues vemos que es una tendencia a nivel mundial, todos conocemos los objetivos de desarrollo sostenible que no son ajenos para Colombia y que dentro de esos objetivos y propuestas pues se han creado diferentes planes como el Plan Nacional de Bioeconomía que vemos acá, que busca generar productos con un proceso de alto valor agregado a través de la ciencia, la tecnología y la innovación. Y de allí sale pues esta política o este Plan Nacional de Bioeconomía que busca atender diferentes objetivos de desarrollo sostenible mediante la generación de bioproductos, productos basados en principios biológicos. Empezamos entonces un poco el contexto, pues todos sabemos que la expansión de los diferentes cultivos, entre ellos el cultivo del caucho, algunos fenómenos de variabilidad climática, pues han llevado un poco al desequilibrio de las poblaciones de insectos entre ellos que van alterando la presencia de insectos benéficos y de los insectos considerados plaga. Y que todo esto finalmente pues va a interferir con la fisiología de la planta y con la producción de látex. Para hacer un adecuado programa de manejo integrado de plagas, yo tengo que tener en cuenta diferentes aspectos. Primero, un uso inteligente de las diferentes herramientas con las que se cuenta. No podemos hacer un manejo exitoso de plagas con una única herramienta y pensar que una única herramienta es la solución. Tenemos que tener pues un conocimiento asociado, tenemos que conocer nuestras plantaciones, tenemos que conocer cuáles son, por ejemplo, los insectos que conviven allí y las diferentes estrategias que me llevan a un control exitoso, tanto mecánico, cultural, etológico, químico cuando se requiera y control biológico. Esto me lleva a establecer cultivos que sean sanos, donde haya un mayor equilibrio entre las poblaciones de insectos benéficos y los insectos plaga, a un uso racional de productos de síntesis que llevan también a una sostenibilidad en la plantación, asociados a conocimiento, de conocer mis plagas, de conocer mi cultivo, de conocer cuáles son esas herramientas que me permiten saber cuándo llega una plaga, en qué estado es más susceptible y cómo puedo tomar decisiones adecuadas. Específicamente pues esta charla es de gusano cachón, se han hablado en algunas charlas de esta mañana muy puntualmente de este insecto, es uno de los principales insectos plaga del cultivo de caucho, también es un insecto plaga importante para el cultivo de yuca, es una polilla como ustedes lo ven allí, está distribuida en todas las regiones tropicales y subtropicales de América y se alimenta de diferentes cultivos, el principal caucho, seguido por yuca, tomate, algodón entre otros. Y se considera como la principal plaga del cultivo en América. Esta es principalmente su dispersión. Su ciclo de vida pues es una polilla, es decir, como una mariposa, un lepidóptero, pasa por diferentes fases, huevo, larva, pupa y adulto, en donde tenemos que las larvas son los únicos estadios que causan daños directos sobre las plantaciones de caucho. Los huevos pues no se alimentan, las pupas tampoco, y los adultos pues lo que generan es la postura de los huevos que llevan a grandes incrementos de larvas dentro de las plantaciones.
Vemos pues que este es un insecto que tiene una voracidad muy alta, puede consumir 1000 centímetros cuadrados de hoja, principalmente durante los últimos estadios. Yo creo que ustedes, la mayoría, han podido observar lo grande que pueden llegar a ser estas larvas. Prefieren hojas jóvenes y por eso una de las etapas más susceptibles es cuando ocurre la refoliación de los árboles. Y afecta pues todas las diferentes cultivos que podamos tener tanto en vivero, jardín clonal como en plantación. Y pueden llevar pues a una pérdida de las hojas dentro de la plantación, disminución de la producción de látex, por ende, en un 30 a un 50%. Existen diferentes alternativas, como se los mencioné, manejos culturales, manejo adecuado de malezas, de cultivos que están alrededor de la plantación, colecta manual, trampas que sirven para atraer los adultos y pues uno de los más usados que es el control químico a través de diferentes moléculas que si se hace pues un uso indiscriminado pueden llevar tanto a la resistencia a la plaga como a una afectación importante de otros insectos asociados al cultivo. Si nos fijamos en los listados del ICA, hay más de 2.800 plaguicidas registrados, 14 únicamente son para el cultivo de caucho, de ellos solo 2 insecticidas y de ellos solo 1 recomendado para el control de gusano cachón. En cuanto a alternativas biológicas, hay diferentes propuestas. Uno es el uso de tricograma, que es una avispa parasitadora de huevos, bacillus, que es una bacteria que ocasiona la muerte de las larvas, y por último los virus. Los virus, pues todos los conocemos. En estos 2 años, el que no haya escuchado hablar de un virus, pues no sé dónde estaba, pero hay diferentes clases de virus y acá hay que tener muy presente que los virus entomopatógenos son muy específicos para el control de insectos, en este caso los baculovirus, que es el principio activo de este producto. Entonces, ¿qué son? Son virus que afectan únicamente insectos. Existen en el ICA, también el ICA es la entidad que regula tanto el registro como venta de bioinsumos en el país, incluidos los bioplaguicidas, más de 394 productos registrados, solo 1 para el control de gusano cachón y solo 1 para el cultivo de caucho, que es es Eritec. Acá, como se les dije, pues son las avispitas que pueden controlar. Esta es una medida muy efectiva que se hace mediante la liberación de estas avispitas para que vayan en busca de huevos que van a parasitar. Obviamente, si yo no tengo un manejo adecuado de la plantación y si aplico indiscriminadamente insecticidas, también voy a afectar estos insectos. Y esta bacteria, pues la mayoría de ensayos se ha hecho básicamente enfocados para el control de gusano cachón en yuca. Les voy a hablar específicamente entonces de Eritec. Eritec es un producto que se desarrolló en Agrosavia mediante diferentes proyectos de investigación. Tomó más de 10 años su desarrollo con la participación de un grupo multidisciplinario. Y traigo esto acá para que ustedes puedan ver cuál es como ese desarrollo tecnológico y de investigación que tienen productos como estos. Empiezan con encontrar cepas nativas, ir a campo, ver larvas que están enfermas, por qué están enfermas y empezar a obtener ese patógeno para hacer toda su caracterización. Evaluarlo a nivel de laboratorio, si yo se lo doy a otras larvas, ¿qué pasa? ¿Se enferman o no se enferman? Evaluarlo en campo, ¿qué pasa cuando aplico esto de manera masiva? ¿Me está controlando la plaga o no? Y finalmente llegar al desarrollo de un producto. No es fácil tener un virus y llegar y aplicarlo de manera masiva en campo si no tengo un producto que sea estable. Este es un producto que es un desarrollo más o menos farmacéutico que llega a tener ese principio activo, ese virus que se puede almacenar y se puede usar a una dosis recomendada como cualquier otro producto. Viene todo el estudio de mercado, cómo vamos a sacar esto de la investigación a que esté disponible para los diferentes productores en el país y todo lo que significa cumplir con un registro ante el ente regulador que es el ICA. Eritec entonces es un bioplaguicida sólido a base de un aislamiento colombiano de granulovirus, de este virus. La cepa proviene del departamento de Meta en Colombia y fue aislada a partir de una larva de gusano cachón que estaba enferma. El producto presenta una alta patogenicidad y virulencia, su dosis recomendada es de 100 gramos por litro, puede almacenarse hasta 12 meses sin necesidad de refrigeración, que es una de las principales limitantes para los productos biológicos, es compatible con la mayoría de agroquímicos usados en el cultivo, tolera la radiación ultravioleta y puede persistir hasta por 1 semana en condiciones de campo manteniendo su eficacia.
Este es un poco como la tabla de características de esta formulación. Sirve para todas las etapas de la plantación, vivero, jardín clonal, campo, plantación, tanto para cultivos de caucho como de yuca, y su eficacia es superior al 80%. Disminuye también la cantidad de área foliar que está consumiendo la plaga. Y uno de los aspectos más importantes de estos productos biológicos es que es ligeramente tóxico. Esta es la menor categoría asignada por el Instituto Nacional de Salud después de realizar estudios toxicológicos sobre mamíferos principalmente. Esta es la forma de acción de los virus y acá es uno de los más importantes porque son tan específicos para los insectos. Solo actúan a nivel de vía oral. Es importante que las larvas coman las hojas que están infectadas con este virus, entran las partículas del virus hasta el intestino de las larvas. A diferencia de nuestro intestino que es ácido, el de las larvas es alcalino. Al tener esas condiciones de pH, se disuelve esta cápside de proteína que tiene el virus, hace que esas partículas que son las que causan la infección entren a las células del intestino del insecto y ocasionen finalmente pues una propagación masiva del virus por todo su cuerpo. Esos son los síntomas de una larva enferma por este tipo de virus. Cambian la coloración, se tornan un poco más blancas, más pálidas, se dejan de mover, se vuelven flácidas, dejan de comer y finalmente pues mueren sin llegar pues al siguiente estado que sería el de pupa. Nosotros durante el desarrollo de Eritec hicimos diferentes pruebas en diferentes condiciones para ir determinando cuál es su dosis efectiva, la frecuencia de aplicación, cuál es su eficacia y evaluamos uno de los aspectos más importantes y es si funciona para los diferentes estados o edades de las larvas. Lo que vimos es que entre más pequeñas pues las larvas son más susceptibles a la infección y a medida pues que van aumentando en su edad pues dejan de ser tan susceptibles. Asimismo vimos pues cómo se disminuía la cantidad de área foliar cuando las larvas estaban infectadas, llegando pues a un consumo de área foliar no superior al 30%, mientras que las larvas no están infectadas llegan pues a un consumo de área foliar del 100%. Hicimos diferentes pruebas en campo, algunas plantaciones quizás estuvimos con ustedes haciendo pruebas, evidenciando pues diferentes dosis y cómo iba evolucionando la infección. A diferencia de un producto químico, pues sabemos que estos no son de efecto inmediato, no es que aplico y veo las larvas muertas inmediatamente, porque como se los mostré, tiene que desarrollarse una infección y una enfermedad dentro del cuerpo de las larvas. Lo que vemos es que hay una enfermedad que es progresiva, que va aumentando a través del tiempo y también la evaluamos en los diferentes tercios del árbol, encontrando pues que desde los primeros días se ocurre una mortalidad cercana al 30%, pero las mayores mortalidades se están dando entre el día 3 y el día 5 con un 80%, que para ser un producto biológico es una mortalidad muy rápida de solamente 3 días y podemos esperar allí pues el control del insecto. Hicimos las diferentes pruebas de eficacia también para registro ante el ICA, evaluando diferentes dosis del bioplaguicida, como lo ven acá, comparándolo con un testigo comercial biológico en este caso, y encontrando pues que con la dosis recomendada se obtiene un porcentaje de eficacia del 100% para esta prueba. Similar pues a lo que se encontró para yuca, en donde se evaluaron también las diferentes dosis, se encontró que la de 100 gramos por hectárea se obtenía una eficacia del 80%. También evaluamos su persistencia. ¿Qué pasa cuando yo aplico Eritec? Después vemos acá que fue un ensayo donde tuvimos unas temperaturas que oscilaron entre 20, máximo 33 grados, con una precipitación el día después de la aplicación de hasta 50 milímetros y al día sexto de aplicación más de 50 milímetros. También vemos que fueron días de una radiación solar intensa, teniendo días hasta de 9 horas sol, y encontramos que bajo estas condiciones solamente se obtuvo un porcentaje de inactivación del 13%. Es decir, que después de este tiempo de evaluación obteníamos una eficacia de aplicación y de control de la plaga del 86%. Lo que significa es que yo puedo aplicar el producto y puedo esperar que mantenga el control de las poblaciones de gusano cachón hasta por lo menos 8 días con la misma aplicación. Este es un poco el resumen entonces de las características de Eritec. Reduce el consumo foliar de las larvas,
a una dosis de aplicación de 100 gramos por hectárea, con una eficacia superior al 80%, tanto caucho para yuca y con una persistencia mayor a 7 días bajo condiciones ambientales extremas. También vemos acá que es compatible con diferentes moléculas usadas en el manejo de los cultivos, en donde se observa que al mezclar este bioplaguicida con estos diferentes compuestos, su eficacia para el control de gusano cachón no se altera, sigue siendo superior al 80%. Lo que se recomienda pues para hacer una aplicación conjunta con agroquímicos dentro de un esquema de manejo integrado es que las mezclas pues principalmente no alteren el pH de esta solución, porque como vimos, si alteramos el pH, lo volvemos alcalino, empiezan a liberarse las partículas infectivas del virus allí en el tanque de mezcla y cuando la larva se los coma pues no va a ocasionar infección. También pues que no se formen aglomerados o cambios físicos que puedan alterar el producto. Es importante tener en cuenta entonces los momentos en donde hay una mayor presión de la plaga en los cultivos, específicamente para caucho, pues el momento en donde empieza nuevamente la refoliación de los árboles, mientras que para yuca pues es durante todo el ciclo de cultivo. Y acá es muy importante para el manejo sostenible de plagas las actividades de monitoreo. Para gusano cachón existen diferentes estados que se pueden monitorear. Uno es el estado de adultos. Estas polillas tienen hábitos nocturnos, se ven atraídas por trampas de luz negra y si hago un monitoreo adecuado de este estado de adultos, puedo saber más o menos que si hay un umbral de 5 a 50 adultos por trampa por hectárea, puedo estar usando una medida de control biológico, pero que si esta supera los 50 individuos, tengo que usar otras alternativas de control. Asimismo, para el control de larvas, se pueden hacer monitoreos contando larvas en 100 hojas de 10 a 30 árboles por hectárea, aunque es altamente demandante de mano de obra, me lleva a decir que si encuentro de 2 a 4 larvas en este muestreo, puedo hacer el uso de una medida biológica, pero si exceden 5 larvas en este muestreo, pues tengo que hacer otro tipo de aplicación. Y también se puede hacer por daño, observando la escala de foliación que tienen los árboles, donde si es de 5 a 30% puedo usar una medida de control biológico, pero si supera el 30% tengo que usar otras medidas de control. Esto es importante para tomar decisiones asertivas del momento adecuado de uso de estas tecnologías. También es importante conocer el estado de las larvas, la edad que puedan tener. Como se los mostré, las larvas de los ístares más jóvenes, más pequeños, 1, 2 y hasta 3, son susceptibles a la infección de este virus, mientras que las larvas de ístar 4 y 5, de edades 4 y 5, más o menos de esta longitud que superan los 4 centímetros, ya no son susceptibles a la infección y hacer una aplicación de este tipo de control pues no va a servir para nada en la plantación. Tenemos diferentes presentaciones de este bioplaguicida de 100, 500, 1 kilo y 5 kilogramos. Las pueden ver allí también en el stand de la Confederación. Y es importante que para estos productos y para cualquier otro se sigan las recomendaciones de la etiqueta. Como ustedes ven, para sacar una recomendación de una etiqueta y de una forma de aplicación hay muchísimos años de investigación. Y seguir estas recomendaciones es lo que nos lleva a un éxito en el manejo del insecto. Primero, pues hay que tener cuidado en el almacenamiento. Esto es un producto biológico, es un virus que está activo dentro de este producto. No puede exponerse a radiación solar intensa ni a altas temperaturas. No almacenarlo con otros productos que puedan alterar sus características y mucho menos pues con alimentos o agua que sea para consumo humano o animal. En cuanto a los sistemas de aplicación, se recomienda usar cualquier equipo de aplicación que me permita llegar a un cubrimiento homogéneo de las hojas. Como lo vimos, las larvas de gusano cachón están allí porque es su sitio de alimentación. Si yo realizo un cubrimiento adecuado de las hojas, estoy asegurando que la larva o el huevito, tan pronto nazca la larva, tenga allí el virus cuando se empiece a alimentar y va a empezar la infección. Entonces, debe ser un equipo que pueda llegar a la altura del árbol según la edad de la plantación y que pueda cubrir de manera homogénea todas las hojas con el producto. Existen diferentes equipos de chorro de aire, termonebulizadores o otros que básicamente es la misma premisa. Es algo que me permita cubrir de manera homogénea todo el follaje o todas las hojas en la plantación y que de esta manera yo esté asegurando la protección del cultivo.
La aplicación se debe hacer entonces cuando se observen esas larvas jóvenes o inclusive cuando se observen huevos. Cuando empezamos a observar huevos en la plantación significa que más o menos en unos 4, máximo 5 días vamos a tener larvas. Y como se los mostré, si yo aplico el producto hoy, a los 8 días sigue manteniendo su eficacia. Entonces es importante que cuando empecemos a observar huevos o larvas pequeñas, empecemos a hacer la aplicación de este producto. Asimismo, pues hay que asegurar el cubrimiento homogéneo, como se los acabo de mencionar, hacer monitoreos o reaplicar el producto si es necesario, si vemos que esos umbrales están siendo alterados. También pues usar los equipos adecuados dependiendo de la edad de mi plantación y también no hacerlo cuando la radiación solar sea intensa. Esto es un producto biológico, no se debe hacer ni con este ni con ninguno. Hacerlo en donde la radiación sea muy alta, más o menos sobre mediodía, se debe hacer en las primeras horas de la mañana o en las últimas horas de la tarde. Se debe hacer una mezcla adecuada con, pues con el agua que se vaya a usar, que sea un agua neutra, que no sea muy dura porque va a alterar pues entonces las características del producto. Se sugiere hacer una premezcla, sacar el volumen que se va a aplicar, más o menos un 10% de agua para hacer una premezcla en el tanque, después llenar el tanque y hacer pues la aplicación que me permita el cubrimiento. No se debe almacenar una vez se suspenda en agua, se debe aplicar de manera inmediata. Dentro de estos proyectos también del desarrollo y después de culminar con el registro del producto y lograr una alianza con la Confederación Cauchera, que es el distribuidor oficial de este producto a nivel nacional, empezamos también otros trabajos que hacemos dentro de Agrosavia y es hacer esa transferencia de tecnología para que los productores conozcan esas alternativas y sepan cómo manejarlo. Estos proyectos se llaman planes de vinculación dentro de la corporación. Se seleccionaron inicialmente 3 departamentos, Santander, Guaviare y Meta, en donde hicimos diferentes actividades como parcelas demostrativas, días de campo, entrevistas con productores y entregamos algún material de divulgación para dar a conocer estas tecnologías. Se crearon diferentes publicaciones, ustedes de todas maneras pueden encontrar esta información en los diferentes canales de comunicación de Agrosavia, estamos en YouTube con Agrosavia TV o en la Biblioteca Agropecuaria de Colombia que también la maneja Agrosavia, donde encuentran información específica tanto de la plaga como del producto. Se hicieron diferentes eventos, el lanzamiento de este producto se hizo dentro del marco de Agroexpo del año pasado, en donde hicimos el lanzamiento junto con la Confederación Cauchera y también participamos en la primera tertulia cauchera presentando este producto. Hicimos, y esto es algo muy importante para nosotros como corporación de investigación, y es conocer qué tan satisfechos están las diferentes personas que les vamos mostrando y que van usando el producto. Entonces, durante estos eventos es importante reforzar conocimientos, intercambiar ideas, conocer nuevas alternativas que me permitan manejar el cultivo y también estar dispuestos o cambiar la mentalidad a usar nuevas alternativas como lo vemos acá. Por último, entonces, este es un producto tanto para caucho como para yuca, es el único bioinsumo para el control del insecto registrado para los 2 cultivos en Colombia, el único a base de virus, es un precio competitivo frente a los otros en el mercado en la relación costo-beneficio, no requiere refrigeración a diferencia de otros productos biológicos, es compatible con otras estrategias de control, tiene una eficacia superior al 80%, su nivel toxicológico es bajo, es el más bajo asignado por el Instituto Nacional de Salud y puede persistir en campo hasta por 1 semana. Es importante entonces que tengamos esto muy en cuenta y es que pues los cultivos, tanto el caucho, la yuca y cualquier otro, pues son atacados por diferentes enfermedades y plagas en diferentes estados de su etapa productiva. Es clave siempre el conocimiento, los monitoreos y conocer las diferentes alternativas de control que tenemos para implementar programas de manejo integrado que me permitan llegar más a un equilibrio. Nunca vamos a obtener un 0 de presencia de una plaga dentro de un cultivo, pero sí me puedo acercar más a un equilibrio, que hayan otros insectos que son benéficos, que lo puedan controlar también de manera natural e inclusive microorganismos. Por último, quisiera hacerles una invitación a una campaña que estamos generando desde Agrosavia denominada Consumo Bioinsumo, que es una campaña que quiere incentivar y dar a conocer los bioinsumos a nivel nacional.
para que todos tengan el conocimiento de qué es un bioinsumo, cómo se debe usar, cuándo debo seleccionar un bioinsumo, cuáles son sus ventajas competitivas y que todos, cuando lleguemos de pronto a escoger una alternativa de control o de manejo en nuestros cultivos, podamos primero preguntarnos cuáles son los bioinsumos que están disponibles para su manejo.